Sergio. Es así, seguimos sumando voces de protagonistas que ya se encuentran junto a nosotros. Es un placer recibir a profesionales de nuestra universidad, de la Facultad de Ciencias Sociales. Empezamos a saludar en primera instancia a Gabriela Ariruzzi, quien es habitual concurrente de nuestro noticiero, especialista en economía política. Gabriela, un placer, ¿cómo va? Buenos días, Sergio, buenos días, Maru, buenos días, audiencia. En estos momentos bastante complicados, bastante difíciles, acompañar y repudiar el atentado a la vicepresidenta, que además de ser un atentado a ella personalmente, es un atentado a las instituciones de la vida democrática que tanto nos han costado conseguir. Está también junto a nosotros la politóloga Mónica Riveros. ¿Cómo está, Mónica? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, audiencia? Sí, coincido ampliamente con lo que dice Gabriela y con lo que dice el comunicado. Esto tiene que abrir un espacio para la reflexión, para ver cómo hemos llegado a esto, cómo que no se repita y fundamentalmente tener claro que atrás de esto hay un ataque a las instituciones. Y también nos acompaña el profesor de Derecho Constitucional, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Federico Sana. Federico, un placer. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación y tal como han dicho acá las docentes que me han precedido, sí, efectivamente repudiar todo lo acontecido y poner un especial énfasis en que significa una crisis de nuestro sistema político institucional, de nuestro sistema constitucional que resguarda determinados procedimientos y una representatividad que viene siendo desconocida no solo desde el atentado del día de ayer, sino con sucesivos discursos que intentan deslegitimar a la vicepresidenta de la Nación en este caso, pero a todo un sector político asociado con el peronismo. Bien, comenzamos con Gabriela, una de nuestras columnistas, como siempre decimos, en la columna de Economía Política. Y cuando hablamos de política, vos decís, siempre nos has enseñado que una cosa va de la mano de la otra. No podemos hablar de política sin mirar el plano económico y viceversa. Justamente cuando arrancamos el noticiero de hoy, hacíamos mención a las principales portadas de los diarios del mundo y cómo esta situación nos afecta, si es que lo hace, en materia de economía política. En realidad es un momento, además de la situación, además de la gravedad de la situación, es un momento poco feliz porque nuestro ministro de Economía, que ha logrado estabilizar algunas de las variables, veíamos ayer con Sergio que el Senado iba a tratar dos proyectos súper importantes que tenían un impacto importante en la economía de la sociedad, iniciaba su viaje a Estados Unidos a volver a retomar la negociación con el fondo. Frente a esta situación institucional queda bastante vulnerado también su posición como ministro de Economía porque las instituciones argentinas están dañadas. Es decir, coincido con el profesor que dice que hay un discurso que viene sosteniéndose, un discurso de odio que viene sosteniéndose y que realmente impacta en la economía. Hay un doble juego, que es este juego entre economía y política, que está viéndose afectado y del cual de este entrampado tenemos que salir, ¿sí? Porque de repente no vamos a mejorar la situación de la economía si no coincide con una mejora de la situación política. Mónica, en diversas oportunidades en las cuales hemos tenido la posibilidad de conversar, hablábamos sobre la conflictividad en nuestro país, en cómo existían distintas presiones a lo que significaba la imagen como mujer también de la vicepresidenta y todo el hostigamiento. Recuerdo que es un término que se utiliza y has utilizado bastante. Sí, sí, sin lugar a dudas. Nosotros, aunque no nos gusta reconocerlo, somos una sociedad machista. El tener, y si no, miremos las composiciones de los distintos gabinetes, en los lugares de poder, esta famosa cuestión del techo de cristal, que está absolutamente claro en la política argentina, ¿verdad? Y en el medio de todo esto, su categoría de mujer la coloca como una presa apropiada para el ataque. Es decir, la mujer es una yegua. Voy a dar una de las tantas palabras que hemos escuchado en los distintos, medios, hasta en los medios, ¿verdad? Con lo peligroso que es eso, ¿no? Con lo peligroso que es eso. Si nosotros miramos los ataques que hay desde la prensa,
nos damos cuenta que su condición de mujer la coloca además como bueno, es más fácil pegarle, tengo más con qué pegarle porque es mujer. Y lo hago, y si yo miro las redes, a mí me gusta mirar, más que las notas, me gusta mirar los comentarios. Y cuando uno sigue los comentarios, uno se da cuenta como esto, hasta por boca de las mismas mujeres, porque las mujeres somos terribles en ese sentido, ¿verdad? Entonces, su condición de mujer también la coloca en una situación como más vulnerable, más propia como para que le peguen. Bien. Esto lo hemos visto y lo seguimos viendo. Y quizás también agregaría, siguiendo lo que dijo Federico recién, que nosotros tenemos que hacer un análisis profundo sobre estas instituciones de la Constitución y preguntarnos si verdaderamente tenemos un equilibrio de poderes. Y no lo voy a decir a partir de este hecho. Me voy a remitir a un señor que murió hace mucho, que se llamaba Montesquieu, que hablaba justamente del equilibrio de poderes y decía, guarda, ¿cuál es el poder más peligroso? El poder más peligroso es el poder judicial, porque interviene sobre la vida y sobre los bienes de las personas. Porque detrás de todo esto hay otros elementos y otros condimentos, no solamente está la economía, está la justicia, están los medios que han fogoneado de ambos lados, ¿verdad? Este clima en el que todos estamos viviendo, este clima de violencia que se ve en los noticieros, que se ve en la radio y que se ve en las redes. Bien. Federico, tomando un poco lo que acaba de narrarnos Mónica y tu primera apreciación cuando hablabas de los discursos del odio, ¿en cuánto y en tanto los medios de comunicación somos responsables también de esta situación que vivimos anoche? Bueno, yo creo que lo que hay es una construcción de una hegemonía comunicacional, no solo de los medios, sino también de amplios sectores políticos y sociales que se desencadena o lamentablemente tiende a desencadenarse en hechos como el que vimos anoche. Pero hay, digamos, también un trasfondo institucional que nosotros tenemos que animarnos a poner en debate. En algún punto mantenemos una estructura, como tomando acá lo que decía Mónica, una estructura de organización del poder, una parte orgánica de la Constitución que no se debate fuertemente desde 1853. Incluso la reforma más fuerte que hubo en nuestra Constitución allá por el 1949, luego dejada sin efecto por un gobierno de facto y nunca reimplantada, hizo algunos retoques, pero tampoco fue un debate tan profundo. Entonces, más allá del acierto o no incluso de la Constitución de 1853, que fue fruto de un pacto liberal conservador, indudablemente, habiendo transcurrido casi 2 siglos, no podemos seguir pensando que esas instituciones no pueden regir tal cual. Ahora, ¿qué pasa? El descontento muchas veces hacia esas instituciones se canaliza en términos de odio y aparecen estas figuras políticas, como hemos visto en Latinoamérica, en Estados Unidos, en el mundo entero, de los outsiders, ¿no? Estas figuras que aparecen como los antisistema. Entonces, esos discursos de odio terminan canalizando un descontento institucional. Y en cambio, quienes defendemos que esos cambios institucionales se hagan a través de las propias instituciones creadas para eso, que deben debatirlo justamente, es decir, de seguir ciertas reglas preestablecidas, bueno, terminamos quedando como los conservadores de ese sistema, ¿no? Y susceptibles también de esos ataques. Entonces hay un sector social que termina canalizando su descontento, su odio, con estas figuras. Y cuando a estas figuras además se les da micrófono, como algunas que son muy conocidas, ¿no? Y los medios las utilizan y van saltando de un canal a otro, y bueno, el límite es muy fino y lamentablemente nos exponemos a vivir ante estos peligros. Una apreciación cortita de lo que puede llegar a pasar después de esto. Hablábamos recién de que esto puede llegar a ser verdaderamente un quiebre, por decirlo de alguna forma. ¿Lo consideran así? Depende qué llamemos quiebre y de dónde nos paremos. Mire, hace unas semanas atrás todos discutíamos sobre si un canal o la línea editorial de un canal había ejercido censura sobre una periodista cuando le había sugerido que no mostrara determinado tipo de imágenes, ¿verdad?,
porque esas exacerbaban los ánimos. Siguiendo lo que dice Federico, siempre han existido, y si nosotros miramos para atrás la historia de los atentados, siempre han existido locos sueltos que de repente agarran un puñal, agarran un revólver y salen a no sé qué. No les digo que pensemos en Sarajevo, pero pensemos en el atentado, por ejemplo, al Papa Juan Pablo II. Y si nos remontamos para atrás, más todavía. ¿Qué quiero decir esto? A lo mejor esa línea editorial de ese canal tenía razón, y hablando esto de los quiebres, en decir, ciertas imágenes no ayudan a construir. Si yo muestro bolsas de cadáveres frente a la Casa de Gobierno, me pregunto qué construyo con eso. Si yo muestro las imágenes de la vicepresidenta, colgada en una horca, en personas como este hombre, el de estos loquitos sueltos, pueden causar un daño inmenso. Porque esto no ha sido una cosa planificada, organizada desde una organización. Esto es un tipo cualquiera que agarra un arma, como ha pasado tantas veces en la historia. Entonces, a lo mejor, me pregunto yo, a lo mejor, hechos como este sirvan también para bajar dos cambios en esta virulencia que hemos notado en estos últimos tiempos por parte de los medios de algunos programas particulares de ambos lados. Bien. De ambos lados. Esta mañana, justamente, dentro de todos los tweets, en Twitter, justamente, que se manifestaban algunos a favor, otros en contra, otros haciendo un repudio total, Mario Riorda hacía mención justamente a estas palabras de algunas personas que intentaban dar un mensaje de rechazo, pero escondiendo también de alguna manera, diciendo acto fallido, este intento, esta persona de manera individual, como desconociendo también a partir de esto o negando una situación que había sucedido. No sé qué análisis te cabe también a partir de esto, ¿no? Tan importante que es cuando estamos negando esta situación. En realidad, el problema del negacionismo existe en la Argentina, existe el terraplanismo, existen los antivacunas, y esto es lo que tenemos que superar. No hay posibilidad de sostener la democracia si no nos ponemos todos de acuerdo en cuanto a la defensa del sistema. Bien. Bien, excelente. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos un montón por el Placer. tiempo compartido, porque sabemos que ha sido una situación completamente particular para todos, para todas, andar a las corridas, sabiendo que no había clases, pero convocados a asistir cada vez que la universidad lo requiere, por eso les agradecemos un montón. Gracias a ustedes, Gracias. chicos. Muchas gracias a Un ustedes. placer, hasta la próxima.